Pues me gustaría daros a todos la bienvenida a este nuevo culto que estamos celebrando de esta forma virtual, la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. A todos los que nos seguís de forma habitual, pues os damos nuevamente la bienvenida. Y si hay alguien aquí que nos está visitando, está escuchando este vídeo por primera vez, no nos conoce, pues os damos la bienvenida. Y si queréis conocer algo más de nosotros, de la Iglesia, pues al final del culto, como hacemos habitualmente al final del vídeo, pues estarán nuestros datos de contacto, tanto teléfono como email, y podéis contactar con nosotros de esas formas mientras la iglesia esté cerrada. Me gustaría comenzar con una pequeña lectura que encontramos en el Salmo 66, solamente voy a leer los primeros 3 versículos. Dice así: aclamad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, cantad salmos a su glorioso nombre, rendidle gloriosas alabanzas, decidle a Dios cuán imponentes son tus obras. Y estamos aquí para alabar al Señor, aunque sea de esta forma virtual y separado. No estamos aquí porque es domingo y es una obligación, porque toca. Estamos aquí para alabar a Dios, para darle gracias, como vimos en el culto del viernes, darle gracias por esas grandes cosas que ha hecho en nuestra vida. Y esto es lo que pretendemos hacer, aunque como digo, tiene que ser de una forma separada, pero mediante las oraciones, mediante el estudio de su palabra y también mediante los cánticos que hemos escogido al final, pues espero que todos juntos podamos alabar a Dios. Voy a poner el culto en oración en las manos de Dios y luego pues pasaremos a los anuncios. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar aquí y celebrar este culto de una forma virtual. Gracias porque nuevamente hemos visto tu amor y tu ayuda para con nosotros esta semana. Gracias porque nos estás protegiendo de lo peor de este virus en la iglesia y en la ciudad de Reus. Gracias porque, como estamos viendo, tus obras son maravillosas, tu gran amor es impresionante y por eso estamos aquí, para rendirte el homenaje que solo tú mereces. Solo tú eres el Dios todopoderoso, solo tú eres nuestro creador, solo tú eres nuestro Salvador. Y has mostrado constantemente en lo que has hecho en nuestras vidas cuánto nos amas. Y por eso te damos gracias. Te pedimos, Padre, en estos momentos, por estos momentos de dificultad que estamos pasando, te pedimos, Padre, por los que han perdido seres queridos aquí en la ciudad de Reus y en otros sitios que conocemos, pues que tú des consuelo. Tú eres el Dios de todo consuelo, el de amor, el que puede ayudarnos en estos momentos difíciles. Y te pedimos, Padre, que tú vayas dando consuelo a todos aquellos que están sufriendo en estos momentos. También te pedimos protección por los que están luchando en primera línea contra esta enfermedad. Nos acordamos principalmente de nuestros sanitarios en el hospital, aquí en Reus, en los hospitales, en los centros de mayores y en los centros sociosanitarios, pues que tú estás ahí cuidando y ayudando y dando fuerzas a todos los que están trabajando. Y también sabemos que hay otras personas que están trabajando en industrias y sitios de primera necesidad, pues también ves cuidando y protegiendo a todos, Padre. Gracias porque podemos ir a ti en estos momentos. Gracias porque cuando hay cosas que nos superan, podemos mirar a ti y saber que tú eres más grande que todos esos problemas. Y en ese sentido, Señor, también te pedimos por el futuro, que tampoco sabemos cómo afectará económicamente esta situación, pero nuevamente sabemos que tú eres más grande que cualquier problema que venga. Pues bendícenos ahora, Señor, háblanos por tu mensaje y que podamos luego, de una forma individual o en nuestras familias, orar y darte gracias por todo lo que haces y todo lo que nos has dicho en el mensaje de hoy. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.
Pues de una forma breve voy a compartir los anuncios con cada uno de vosotros, ya que, como veis, son similares a todas las otras semanas. Los cultos son los habituales. El viernes, aunque sea 1 de mayo y normalmente hacíamos la excursión unida el 1 de mayo, obviamente este año no lo vamos a poder hacer, así que tendremos el culto a las 7 de la tarde, lo colgaremos a las 7 de la tarde como es habitual. El sábado a las 6 de la tarde los jóvenes pues hacen su culto, sus actividades por Skype, y el domingo a las 11 nuevamente colgaremos el culto dominical. Y las otras actividades pues siguen siendo las mismas: pasar tiempo con Dios leyendo la Biblia y orando, llamarnos y orar los unos por los otros, y agradezco esas llamadas que estáis haciendo, especialmente a nuestros mayores, y os sigo animando a participar, si podéis, en esas quedadas por Skype y WhatsApp. Cada vez hay más personas que lo están haciendo. Es un tiempo donde podemos hablar, compartir nuestras alegrías, esos versículos que nos han ayudado, también compartir nuestras preocupaciones y preguntas, y luego pues tener un tiempo de oración. Si hay alguien que no está recibiendo estas convocatorias, pues por favor envíame un WhatsApp y os pondré en la lista para estas quedadas. Sigamos orando por todas estas actividades y que el Señor las vaya bendiciendo. Una de las razones por la cual podemos dar gracias en la iglesia de Reus es que hay más de una persona que Dios utiliza para predicar. Los que venís a la iglesia sabéis que yo no predico todos los domingos, y es un motivo por el cual doy gracias a Dios, porque hay otras personas en la iglesia que Dios puede utilizar para predicar. Y en ese sentido, hoy vamos a dar paso a Pablo, que va a compartir la palabra con nosotros esta mañana, y pedimos que el Señor nos hable a cada uno según lo que necesitamos escuchar esta mañana. Bien, hermanos, es un verdadero placer para mí la oportunidad de poder compartir la palabra con todos vosotros. En primer lugar y antes de nada, quiero deciros que mi intención ahora es hablar acerca del Señor, hablar de Jesús, lo que ha puesto el Señor en mi corazón, y simplemente quería pediros un poco de comprensión. Predicar en una iglesia, predicar en un púlpito, pues siempre tiene un respeto. Pero reconozco que también hacerlo así, de esta manera, a través de internet, grabarme, pues también me pone un poco nervioso. Entonces, si veis algún error, si me equivoco en algo, quiero que os quedéis con el mensaje, que es lo realmente importante, y no con el mensajero. No os quedéis conmigo, sino realmente quedaos con el mensaje. Que esa es la idea, transmitiros aquello que el Señor ha puesto en mi corazón, transmitirlo de la mejor manera posible. Y en esta mañana vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, aquella historia que nos narra a Jesús como el pan de vida. Pero antes de hacerlo, como siempre hacemos los cristianos, antes de hacer algo tan importante como es compartir su palabra, pues lo vamos a poner en sus manos. Padre, en primer lugar te quiero dar las gracias por todo lo que tú me das. Gracias, Señor, porque hasta aquí y hasta ahora tú has sido fiel. Señor, quiero pedirte ahora que al compartir tu palabra, tú me ayudes a mí en primer lugar a expresar, Señor, toda aquella sabiduría que tú tienes, todo aquel mensaje de amor que tú tienes para esta humanidad perdida, pues que tú me ayudes a mí a transmitirlo de la mejor manera posible. Te quiero pedir, Señor, que todas aquellas personas que vayan a escuchar, vayan a ver esta predicación, pues realmente sea de bendición para ellos. Tú sabes, Señor, quién necesita consuelo, quién necesita amonestación, Señor, quién a lo mejor necesita guía. Tú sabes y tú conoces los corazones de cada uno de mis hermanos, y no solamente de ellos, sino también de todas aquellas personas que a lo mejor no asisten a nuestra iglesia, a lo mejor no son creyentes, ni siquiera creen en ti, pero a lo mejor pueden ver o escuchar esta predicación. Pues te pido por ellos, Señor. Te doy una vez más las gracias porque hasta aquí y hasta ahora tú nos has guardado, aunque estamos en una situación difícil,
pero a pesar de todo, Señor, tú estás con nosotros y tú siempre nos cuidas. Gracias, Señor, te doy por ese amor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues vamos a hablar esta mañana, como os he dicho, de Jesús, el pan de vida. Y para empezar, pues vamos a leer nuestro texto, que se encuentra en el capítulo 6 de Juan, a partir del versículo 25. Jesús, el pan de vida. Y lo voy a hacer en la versión Dios habla hoy. Creo que es una versión muy buena y muy fácil también de entender. Dice así la palabra del Señor. Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les dijo: Os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros. No trabajéis por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y os da vida eterna. Esta es la comida que os dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios? Jesús les contestó: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Y qué señal puedes darnos?, le preguntaron, para que al verla te creamos. ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como dice la Escritura, Dios les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: os aseguro que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Mi Padre es quien os da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree nunca más tendrá sed. Pero, como ya os dije, vosotros no creéis, aunque me habéis visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera, porque no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último, porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día último. Mirad, este es un texto muy conocido en general, no solamente por los creyentes, no solamente por los cristianos, sino que realmente es un texto que conoce pues casi todas las personas, asistan o no a una iglesia. Todo el mundo ha escuchado alguna vez aquella historia de Jesús como el pan de vida. Todo el mundo conoce esto. Y en este texto que vamos a meditar a continuación, podemos ver dos grandes partes. Y eso es lo que me gustaría explicar ahora. En primer lugar, la primera parte, tenemos a unas personas que buscan a Jesús. Ellos le están buscando. Maestro, ¿cómo llegaste aquí? Y en segundo lugar, tenemos una respuesta del Señor. Yo soy el pan de vida. Recordad, en primer lugar tenemos unas personas que buscan a Jesús. Un reproche del Señor a esa búsqueda que le hacen. Vosotros me buscáis no porque habéis visto las señales. Un reproche de Jesús. Y en segundo lugar, veremos a Jesús como el pan de vida. El regalo de Dios para los hombres. La salvación de los hombres. Quizás la parte más importante de nuestro texto. Pero en primer lugar, y dado que nuestro texto comienza con una pregunta, una cosa buena a la hora de compartir o de predicar o de leer un pasaje de las Escrituras es mirar el contexto. Es muy importante mirar el contexto. Y el texto comienza con una pregunta: Maestro, ¿cómo has llegado aquí? ¿Cómo has venido hasta aquí? Y eso nos obliga a mirar el contexto. ¿De qué están hablando estas personas que buscan a Jesús? Y por amor al tiempo, os lo voy a explicar y no lo voy a leer, pero el capítulo 6 de Juan comienza con la famosa alimentación de los 5.000. Dicen las Escrituras que Jesús estaba en Capernaum, él con sus discípulos cruzó un lago, cruzó hacia Tiberias, y allí había una gran multitud. Y entonces, básicamente, Jesús tuvo compasión de ellos.
no había que comer, había muy poca comida. Básicamente habían 5 panes y 2 peces. Y dicen las Escrituras que eran 5.000 personas. Hay que tener en cuenta que la Biblia, cuando habla de 5.000 personas, dice específicamente que eran 5.000 varones. Solamente se contaban los varones. O sea que si sumamos las mujeres y sumamos los niños, podemos tener fácilmente 11 o 12.000 personas como mínimo. Pues estas personas, Jesús con los 5 panes y los 2 peces, que es una historia que también mucha gente conoce, pues Jesús manda recostar a las personas, él ora a su Padre, da las gracias y multiplica esos panes y esos peces. Y dicen las Escrituras que esas 12.000 personas no solamente comieron. Decir que comieron es quedarme corto. Dice las Escrituras que comieron hasta saciarse, hasta quedarse llenos. Ya no podían comer más. Y no solamente eso, sino que sobraron 12 cestas de comida, 12 cestas de pan y de peces. Esa es la famosa alimentación de los 5.000. ¿Qué ocurre después de esto? Pues que dice las Escrituras que al anochecer los discípulos de Jesús descienden al mar con idea de volver a Capernaum, ellos cogen una barca, se van y Jesús se queda solo en el monte para orar a su Padre. A la medianoche más o menos, Jesús se dirige a los discípulos, pero él camina sobre el mar. Y ocurre aquella famosa escena en la que los discípulos están en la noche, imaginaos, están en la barca, es totalmente oscuro y ellos ven a Jesús caminar por sobre el mar y ellos se asustan, dicen, ¡un fantasma! Y Jesús les dice, tranquilizaos, soy yo. Y entonces Jesús va donde ellos, se sube a la barca y cruza a Capernaum. Bien, pues al día siguiente es cuando ocurre nuestra historia. Estas personas que han comido de esos 5 panes y esos 2 peces buscan al maestro. Ellos vieron que Jesús no cruzó hacia Capernaum con los discípulos. Y además está la barca en la que se supone que Jesús tenía que cruzar, está en la orilla. Pero ellos al final cruzan hacia Capernaum y se encuentran al maestro. De ahí viene esa pregunta, ¿cómo has llegado aquí? ¿Cómo es que has venido aquí? Le preguntan ellos a Jesús. Y ahora sí veremos el reproche que les hace Jesús. Ellos lo están buscando, lo buscan, pero Jesús vemos cómo les hace un reproche y le dice aquello de no me buscáis porque hayáis visto las señales, sino que me buscáis porque habéis comido y os habéis quedado llenos. Y antes de hablar acerca de este reproche que les hace el maestro a estas personas, quiero dejar una cosa clara. Cada vez que Jesús les hace un reproche a las personas que le siguen, a los discípulos, cada vez que Dios nos hace un reproche a través de su palabra, el motivo final no es simplemente mostrar nuestros fallos, mostrar nuestro error o nuestro egoísmo o en qué nos hemos equivocado. No, el motivo final que tiene el Señor es el de ayudarnos, es el de mostrarnos dónde nos estamos equivocándonos con la idea de corregir nuestro rumbo, con la idea de ayudarnos. Mirad, yo soy padre, yo tengo 3 niñas, y como yo amo a mis hijas, como yo las quiero, cuando yo veo que ellas se equivocan en algo, están haciendo algo mal, yo no me callo, yo se los digo, hija, mira, te estás equivocando en esto y en esto lo estás haciendo mal, esto lo has hecho mal, haz esto mejor. ¿Por qué hago esto? Lo hago porque la amo, porque las quiero y quiero lo mejor para ella. Pues lo mismo es el Señor. Ahora entenderemos por qué el Señor les hace este reproche a ellos. Juan, capítulo 6. Jesús les dice, les contestó, os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros. No me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas. Y lo primero que se nos puede venir a la mente es, ¿qué señales? ¿De qué señales está hablando aquí Jesús? Mirad, en primer lugar, el pueblo de Israel, los judíos, ellos una cosa tenían clara, tanto fueran creyentes, practicantes de la religión del momento o no, todos tenían clara una cosa, de ellos vendría el Mesías,
de ellos vendría el Salvador del mundo. Y ellos tenían muchas profecías, que lo que nosotros llamamos ahora el Antiguo Testamento, los pergaminos, los profetas, Isaías, Jeremías, desde el Pentateuco. Ellos tenían muchas profecías que hablaban de que algún día vendría un Mesías. Y las profecías daban muchos detalles. Decían, por ejemplo, que sería de Belén de Judá, decían que sería nazareno, decían que iba a morir, que iba a resucitar. Y una de las cualidades que iba a tener el Mesías es que iba a hacer muchos milagros. Él iba a hacer muchos milagros. Mira, simplemente podría leer un montón de profecías, pero por amor al tiempo, simplemente voy a leeros en Isaías. Simplemente, leeros en Isaías, capítulo 29, versículo del 18 al 19. Isaías 29, del 18 al 19. Dice así la palabra del Señor. Aquel día los sordos podrán oír cuando alguien les lea, y los ciegos podrán ver, libres de oscuridad y de tinieblas. Los humildes volverán a alegrarse en el Señor. Los más pobres se gozarán en el Dios Santo de Israel. El Mesías iba a hacer muchos milagros. Y Jesús hacía milagros. Dice la Biblia que él sanaba sordos, los ciegos volvían a ver, sanaba a los cojos, hacía caminar a los paralíticos. Incluso él resucitó muertos, liberó muchos endemoniados. Él hacía muchos milagros. Él realmente era conocido por eso. Y por eso la gente lo seguía. Si volvemos otra vez al capítulo 6 de Juan, el versículo 2 dice, mucha gente le seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. La gente le seguía por eso, porque hacía señales, hacía obras, sanaba enfermos. Por eso le seguían. Precisamente estas personas que le están siguiendo por eso acaban de ver un milagro espectacular del Señor, acaban de ver una señal. Acaban de comer 12.000 personas como mínimo, acaban de comer de 5 panes y 2 peces. Ese de por sí ya es un milagro espectacular y ellos lo acaban de ver. O sea, ellos son conscientes de las señales. Han visto las señales. Sana enfermos, sana leprosos, resucita muertos, los acaba de alimentar con 5 panes y 2 peces. Ellos son conscientes de todas las señales que Jesús hace, que Jesús había hecho. Ellos esperaban el Mesías, lo ansiaban. Ellos, una de las cosas que querían precisamente era que el Mesías lo liberase de los romanos. Lo que pasa es que ellos lo que no sabían es que Jesús no venía a librarlos de los romanos. Los romanos no eran el problema. Jesús venía a librarlos del verdadero problema que tenían, que era el pecado. Pero eso ellos no lo entendían todavía. Entonces, como acabo de decir, ellos han visto las señales. Entonces, la pregunta que yo me hago y que a lo mejor tú te estás haciendo es, ¿y entonces por qué Jesús les dice eso? ¿Por qué Jesús les dice, no me seguís porque hayáis visto las señales? Tendríais que, como mínimo, seguirme por eso, por haber visto las señales. Pero no me estáis siguiendo por ver las señales. ¿Por qué Jesús les dice eso? Mirad, en primer lugar, la palabra de Dios dice que el Señor conoce nuestros corazones. Dice la Biblia que Él discierne todo pensamiento. A Dios nadie le puede engañar. A Jesús no podemos engañarle. Dice la Biblia en Primera de Crónicas 28:9, el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. El Señor conoce los corazones. Él sabe el motivo real por el cual están siguiendo. No pueden engañarle, como nosotros hoy en día tampoco podemos engañar al Señor. Mirad, y eso queda más claro y más evidente todavía en el versículo 30, cuando continúa la conversación. Ellos dicen, ¿y qué señal puedes darnos? Le preguntaron, para que al verla te creamos. Pero si ya han visto señales, ya habéis visto un montón de señales, habéis visto cómo sana enfermos, habéis comido de esa famosa alimentación de los 5.000, pero ellos todavía dicen, Señor, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos?
¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Dios les dio a comer pan del cielo. ¿Sabéis por qué ellos dicen todo esto? Porque no tienen fe, porque no creen. Han visto las señales, pero en el fondo de sus corazones ellos no creen. No tienen fe. Y ese es el verdadero problema de la sociedad hoy en día. No tienen fe, no creen. ¿Cuál es el motivo por el cual le buscan? Jesús se lo dice claramente. Sino porque comisteis pan hasta llenaros. Me seguís, me buscáis solo para satisfacer vuestras necesidades. Solo por eso me estáis buscando, solo por eso me seguís, no por las señales que he hecho. Simplemente porque habéis comido, os habéis llenado y seguramente pues queréis volver a comer. Básicamente por eso me estáis buscando. Mirad, en un mundo como ese, igual que en el de ahora, donde los más poderosos, los más fuertes, son los que ganaban, son los que tenían de todo, y donde los marginados quedaban completamente apartados, dice la Biblia que Jesús se preocupaba por ellos. Mirad, dice la Biblia que Jesús no vino a por los perfectos. Él no vino dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Dice la palabra de Dios que Jesús no se juntaba con los que podríamos considerar las personas perfectas, los que les iba la vida todo guay. No, Él se juntaba con los pobres, Él se juntaba con las rameras, Él se juntaba con los publicanos, Él se juntaba con lo que hoy en día podríamos considerar las personas que están apartadas de la sociedad. Y cuando digo esto, quiero dejar una cosa clara. No estoy diciendo que las personas que sean ricas, les vaya todo bien, no estoy diciendo que esas personas el Señor no venga por ellos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Jesús, sobre todo, se fijaba por las personas que nadie quería, que todos rechazaban. Os voy a poner un ejemplo. Los leprosos. En aquella época, cuando alguien tenía lepra, que era una enfermedad realmente terrible, una enfermedad que te pudría la piel, se te moría, pues ¿qué hacían? Tú tenías lepra, te expulsaban del campamento. Te expulsaban. Literalmente te declaraban como muerto. Te echaban. Nadie quería saber nada de ti. Si se te ocurría aparecer porque, por ejemplo, tenías hambre, te apedreaban, te mataban. Eras completamente desechado. Eras un perro. Nadie quería saber nada de ti. Pues dice la Biblia que Jesús, muchas veces cuando iba a las aldeas, a los pueblos, y veía a un leproso, Él, en primer lugar, se acercaba a ellos. Se preocupaba por ellos. Les daba comida. Los sanaba, les curaba su piel. Eso es lo que estoy diciendo. Jesús se fijaba sobre todo en las personas que nadie quería. Por eso ellos le están siguiendo, porque Jesús se ha preocupado por ellos. Ellos tenían hambre el día anterior, Jesús les dio comida. Por eso le están siguiendo. Y no es que eso en sí no es que sea malo. No es que sea malo. Lo que pasa es que ellos solamente querían eso, nada más. Os voy a poner un ejemplo. Yo estos días que estamos de cuarentena he visto Aladín. Para los que no hayáis visto Aladín, pues ya podéis verla. En Aladín hay un genio, el genio de la lámpara, y el genio concede 3 deseos. Bien, a todos nos gustaría tener un genio de la lámpara. A mí me encantaría. ¿Y qué es lo que todos le pediríamos? Pues básicamente todos le pediríamos lo mismo, ser feliz. No pasar necesidades, pues tener mucho dinero, tener un buen trabajo, tener salud, no tener enfermedades, básicamente ser feliz, llevar una vida cómoda, una vida plena. Bien, eso no es que sea malo, no es que sea malo el querer tener una buena vida, no, ni tampoco el Señor está diciendo, o estoy diciendo yo aquí esta mañana, de que no tenemos que preocuparnos de nada, no estoy diciendo eso. No, precisamente la Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios, habla acerca de la pereza, habla de que el perezoso que se cruza de brazos y no hace nada, pues así le vendrá la pobreza. No, el Señor no está diciendo eso. El Señor lo que está diciendo es, sí, te tienes que preocupar de tus responsabilidades,
tienes que hacer lo que tengas que hacer, tienes que trabajar, tienes que proveer para los tuyos, todo eso está bien, todo eso está perfecto. Pero por encima de eso, búscame a mí, está diciendo Jesús, búscame a mí. Porque yo sé que tú tienes necesidades. Mirad, Jesús dijo en el Sermón del Monte, un sermón realmente precioso, él habló acerca del afán y la ansiedad. Y él dijo simplemente algunos versículos. Dios cuida de sus hijos. Mirad, a partir del versículo 25, Jesús dijo, por tanto, digo, no estéis preocupados por lo que habéis de comer o beber para vivir, ni por la ropa con que habéis de cubrir vuestro cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Señor, Jesús está diciendo, oye, no os preocupéis tanto por eso, que esa no sea vuestra principal preocupación, esas son cosas temporales. Yo ya sé que tenéis esas necesidades, yo os he creado, ya sé que tenéis que comer, ya sé que tenéis que vestiros, yo ya lo sé, yo ya me encargo de que tengáis todo eso. Él dice, pues si Dios viste así la hierba, versículo 30, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿no vestirá con mayor razón a vosotros, gente falta de fe, o gente de poca fe, como dicen otras versiones? No estéis pues preocupados y preguntándoos qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué nos vamos a vestir. Los que no conocen a Dios se preocupan por todas estas cosas, pero vosotros tenéis un Padre Celestial que ya sabe que las necesitáis. Por lo tanto, buscad primeramente el reino de los cielos y el hacer lo que es justo delante de Dios, y todas esas cosas os serán añadidas. Buscadme a mí en primer lugar. Preocupaos por vuestro bienestar. Claro que sí, tenéis que hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero por encima de eso, que nuestra principal preocupación sea el Señor, sea el tener una relación con Él, porque Él ya sabe que tenemos necesidades. Él lo que quiere es quitarnos esa carga. Eso es lo que quiere el Señor, aliviarnos, mirar cuánto Dios nos ama. Él quiere que aprendamos a descansar en Él. Descansar en mí. Descansa en mí, dice su palabra. Y esto nos lleva a la segunda parte del texto en esta mañana. Ya hemos hablado de esas personas que buscan a Jesús. Ya hemos hablado que lo buscan simplemente porque han comido y quieren comer más. Y ya hemos visto que Jesús les hace un reproche, pero con el único fin de que ellos reaccionen, cambien la manera como le están buscando y le busquen realmente por el motivo que deberían buscarle. Y ahora vamos a hablar de eso. Jesús, el pan de vida. Jesús, el regalo de Dios para los hombres. ¿Y por qué digo que es el regalo de Dios para los hombres? Pues si vamos nuevamente a nuestro texto, en Juan capítulo 6, el versículo 40, dice así: porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día último. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna. La voluntad de Dios es salvarnos, darnos la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. No es otra que esta. Vamos a mirar pues Jesús, el pan de vida. Y en primer lugar, un ejemplo fácil de entender. Pan de vida. ¿Él por qué se denomina pan de vida? Bueno, mirad, en primer lugar lo hace porque ellos han aludido al maná. Pan del cielo les dio a comer. Para el que no lo sepa, cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos tenían hambre, y entonces Dios, dice las Escrituras en Éxodo, que les dio el maná. ¿Y qué era el maná? Pues el maná era una especie de pan que ellos cada día se levantaban por la mañana, y dice la Biblia que ese maná, que era una especie de pan blanco, cubría toda la tierra, y entonces ellos lo recogían y comían, y cada día tenían el maná. Bien, por eso Jesús les dice, ese maná, ese pan, era algo temporal,
Os alimentaba, sí, pero al día siguiente teníais que volver a comer. Yo soy el verdadero pan, el pan que si me coméis, si estáis conmigo, si me aceptáis, nunca más volveréis a tener hambre. Por eso Él pone el ejemplo del pan. Pero también en segundo lugar, Él pone el ejemplo del pan porque, mirad, la Biblia dice que Jesús hablaba siempre en parábolas porque era una manera más fácil de que ellos entendieran. Y es una manera más fácil para que nosotros entendamos. Y entonces, para el que no lo sepa, ahora se va a enterar. Nosotros para vivir, necesitamos comer. Si no comes, te mueres. Es así de fácil. No hace falta ser médico ni especialista para saber esto. Es algo que todos sabemos. Es algo que hasta el más simple lo puede llegar a entender. Pues ese ejemplo es muy bueno porque nos ayuda a entender la profundidad del mensaje que el Señor quiere transmitirnos. Yo soy el pan de vida. Si no quieres morir espiritualmente, tienes que comerme, tienes que aceptarme en tu corazón. Si no, morirás espiritualmente. No tendrás esa vida que yo quiero que tengas conmigo a mi lado, allá arriba con el Padre en el cielo. Es fácil de entender. Yo soy el pan de vida. Pero en segundo lugar, Dios pide fe y no obras. Fe y no obras. El versículo 28 de nuestro pasaje dice, le preguntaron, ¿qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios? Jesús les contestó, la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Es que creáis en aquel que Él ha enviado. Mirad, Dios no exige obras. Dios no exige obras. El Padre no exige obras. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Hay muchas personas que creen que para llegar a Dios, que es un Dios perfecto, que es un Dios santo, que es un Dios que no tiene pecado, pues muchas personas creen que pues tienen que ser perfectas, tienen que hacer muchas cosas buenas, buenas obras, no tienen que hacer cosas malas. Bien, si tú que me estás escuchando eres de los que piensa eso, déjame decirte que estás equivocado. Por dos razones. En primer lugar, nadie llegará a Dios por méritos propios. Las Escrituras dejan eso bien claro. Todos somos pecadores, todos estamos condenados. Por muchas buenas obras que tú quieras hacer, siempre el pecado siempre estará en tu corazón, siempre estará dentro de ti. Y en segundo lugar, el Señor, Dios Padre, ya ha puesto el remedio para solucionar el problema del pecado. Y ese remedio es Jesús. La Biblia dice que un inocente que no tuviera pecado tenía que morir en la cruz, tenía que pagar el precio que nosotros teníamos que pagar, que era la muerte. Pues bien, Jesús vino a este mundo, nació, Él era Dios, hecho hombre, no tenía pecado, era perfecto y Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Murió por ti y murió por mí. Y lo que las Escrituras enseñan es que si tú aceptas a Jesús en tu corazón, si tú lo aceptas como tu Salvador personal, dice la Biblia que entonces serás salvo. Entonces estarás con Dios y pasarás con Él la eternidad. Por eso digo que Dios no pide obras, Dios lo que pide es fe. Tenéis que creer en mí. Después vendrán las buenas obras, no antes. Primero es creer, primero es aceptar al Señor y después vendrán las buenas obras, lo que nosotros, los cristianos, llamamos los frutos del Espíritu. La Biblia habla de los frutos de la vieja naturaleza antes de conocer al Señor y los frutos de la nueva naturaleza después de aceptar al Señor en nuestro corazón. ¿Cuáles son los frutos de la vieja naturaleza? No solamente matar, robar. La Biblia habla de los frutos de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios. Esos son los frutos de la vieja naturaleza. Pero una vez que aceptamos al Señor en nuestro corazón, una vez que Él viene y vive en nosotros, entonces estamos capacitados para hacer los frutos de la nueva naturaleza: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, amor hacia los enemigos. Entonces ahora sí estamos capacitados para hacer esas obras de arrepentimientos, esas obras que Dios quiere que hagamos. Dios pide fe y no obras. Primero fe, luego las obras. Y en tercer y último lugar, y esto me servirá para acabar, una promesa eterna. Una promesa eterna. Vuelvo otra vez al pasaje, a partir del versículo 35. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí, nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree, nunca más tendrá sed. Nunca más tendrá sed. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último, porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él, tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Una promesa eterna. ¿Por qué digo una promesa eterna? Mirad, y quiero que te quedes con esto, sobre todo tú que a lo mejor me estás escuchando y a lo mejor no asistes a una iglesia, a lo mejor tienes dudas, crees, pero de aquella manera, creo, pero como dijo uno en la palabra de Dios, creo, ayuda a mi incredulidad. Pues bien, déjame decirte que cuando el Señor promete algo, eso se cumple. Porque a diferencia de nosotros, Él es Dios. Él es perfecto. Si Él dice, voy a hacer esto, eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. A Dios nada le pilla por imprevisto. No es que Dios luego diga, bueno, mira, te prometí esto, pero mira, ha pasado esto del coronavirus y yo esto no lo controlaba, no lo tenía, no había pensado, no pensaba que iba a pasar. No. A Dios nada le pilla por imprevisto. Todo lo que pasa, Dios ya lo sabe de antemano. Y si Dios dice que si aceptas a Jesús en su corazón y que si lo haces nunca más tendrás sed, nunca más tendrás hambre y vivirás con Él en la eternidad, eso se va a cumplir. No porque lo diga yo, no lo digo yo, Pablo, lo dice Él, lo dice su palabra. Una promesa eterna. Pero si estás pensando en, oye, vale, Pablo, muy bien, bonitas palabras las que estás diciendo, pero esto ocurrió hace como 2000 años y Él dijo que volvería a venir a por su pueblo y desde luego no ha venido, y el mundo en el que vivimos pues no es que sea un mundo maravilloso. Pues déjame decirte que eso tiene una respuesta. Segunda de Pedro 3:9. Mira lo que dice las Escrituras. No es que el Señor se demore en cumplir su promesa, como algunos suponen. Lo que sucede es que Él tiene paciencia con vosotros, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Todos se vuelvan a Dios. No es que Él esté tardando por nada, porque se haya olvidado. Él tiene paciencia. Él quiere que te arrepientas. Si no te has arrepentido, Él quiere que te arrepientas. Que muchos más, que cuantos más lo conozcan, mejor. Por eso Él retarda su venida. Porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y en conclusión final, finalizo tal como empecé, diciendo que el único motivo que tenía Jesús para hacerles ese reproche que les hace a estos hombres que le buscan, para decirles, oye, no me buscáis por las señales, sino porque habéis comido, el único motivo es que ellos cambien su mentalidad, cambien su corazón y se entreguen a Él y realmente le busquen porque se den cuenta y entiendan que ellos necesitan a Jesús, ellos le necesitan. Mirad, si tú me estás escuchando y crees que te falta fe para creer, déjame decirte que la fe no viene por ver muchos milagros. Ya hemos visto que ellos han visto muchos milagros. Ellos vieron la alimentación de los 5.000, ellos vieron los milagros que hacía Jesús a los enfermos, pero dicen las Escrituras que ellos aún así no creían. ¿Sabes por qué? Porque la fe no viene por ver muchos milagros. Podemos ver, el cielo abierto, pero nuestro corazón puede ser de piedra.
La única manera de creer, la única manera de tener fe es a través de su palabra, a través de las Escrituras. Dice Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si te falta fe, lee su palabra. Lee su palabra. Ora a Dios. Dile, Señor, ayúdame a entender lo que yo no entiendo. Dame esa fe que no tengo. Dame esa fe. Si vas a Él de esa manera y lees su palabra, créeme, como Él acaba de decir, yo no echo fuera a nadie. Él te recibirá. Abrirá tu corazón, abrirá tu mente y podrás entender aquello que tú no entiendes. Recuerda, las Escrituras dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que es de lo que hemos hablado, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todos vivimos en este mundo. Tú, quien quiera que seas, no importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, no importa nada. Si aceptas al Señor en tu corazón, Él te recibirá con los brazos abiertos, te salvará, te cambiará, te dará una nueva vida. Dice Juan 10:10, yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Pues espero que esta meditación que he hecho acerca de Jesús, el pan de vida, te sirva para, si no conoces al Señor aún, para dar ese paso y acercarte más a Él. Y si tú ya conoces al Señor, pues que sigamos así, sigamos acercándonos cada día más a Él, cada día con más hambre, con más sed de saber más acerca de Él. Que el Señor te bendiga. Pues damos gracias en primer lugar al Señor por habernos hablado cada uno esta mañana. También damos gracias a Pablo por compartir lo que Dios ha puesto en su corazón. Y esperemos que hayáis disfrutado todos de este mensaje, que Dios os haya hablado a cada uno según las necesidades que tengáis. Pues vamos a concluir el culto esta mañana con 2 cánticos. Para los que me estáis viendo por la página web, los enlaces estarán ahí en la página. Y lo que vamos a ver son 2 cánticos. Uno es Jesús, pan de vida. Nos recuerda lo que hemos estado viendo esta mañana. Jesús es ese pan de vida. Tener una relación con Él nos da ese sustento, esas fuerzas, esa ayuda en momentos de dificultad, nos da esa vida espiritual. Y como hemos visto esta mañana, es para los cristianos, obviamente, estar cerca de Él cada día para recibir esas nuevas fuerzas, pero a cualquier persona que quiera aceptar este regalo de Dios, solo hay que ir a Él y aceptarlo en tu corazón. Y como nos recuerda esta canción, es o debe ser nuestra primera necesidad. Y en segundo lugar hay un cántico que quizás conocemos, es una versión diferente a la que cantamos en la iglesia, pero nos recuerda que Jesús está aquí. Es verdad, no podemos abrir la iglesia en estos momentos, pero aún así la iglesia somos las personas. Y Jesús está en cada una de nuestras casas, en cada uno de nuestros corazones. Así que este cántico lo podemos seguir cantando incluso en estos momentos de cuarentena. Pues os dejo con estos 2 cánticos. Pido que sigáis orando los unos por los otros, por los temas que estamos comentando al principio, y que el Señor pues nos vaya cuidando y bendiciendo durante esta semana, y Dios mediante pues nos volveremos a ver el viernes. Y como también dije al principio, si hay alguien que quiere ponerse en contacto con nosotros, los datos de contacto de la iglesia aparecerán ahora, y sin ningún problema pues podéis poneros en contacto con nosotros mediante el email o el teléfono.